Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y me da muchísimo gusto estar frente a este micrófono para poder transmitir y compartir con ustedes la maravillosa experiencia de las constelaciones familiares. Es para mí realmente un placer el que se haya abierto este foro para estar aquí frente a ustedes el día de hoy, y esperemos en programas subsecuentes seguir abordando temas y programas con invitados relacionados con estos afines a lo que son las constelaciones, y con poderles compartir poco a poco y cada semana qué forma parte de esta herramienta sanadora. Bien, ¿qué son las constelaciones? Muchas veces nos hemos preguntado seguramente, y quiero hacer una figuración de preguntas: ¿por qué o para qué está pasando o se están repitiendo circunstancias en tu vida día a día, en la familia, en el trabajo, en tus relaciones con tus padres? También nos hemos preguntado si hemos querido cambiarla y no hemos podido por alguna circunstancia. No ha sido fácil poder hacer un cambio, poder adentrarnos dentro de nosotros mismos para saber qué está sucediendo. A veces es mejor, a veces es peor, es igual, es diferente. Y realmente, si nos hacemos una pregunta de fondo respecto que si hemos pensado que la solución está en nosotros mismos, posiblemente digamos sí, posiblemente digamos no lo había pensado, pero así es. Las constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger. Bert Hellinger fue un psicoanalista de origen alemán, entre muchas otras disciplinas que estudió, y él, a través de todos sus estudios, se dio cuenta de las relaciones que se van generando en la familia, las implicaciones, las lealtades que se van generando transgeneracionalmente, y se abocó a generar esta disciplina. Dentro de las constelaciones familiares, cada uno estamos considerados dentro de un sistema familiar. ¿Qué significa este sistema familiar? Que somos parte. Primero, nuestro origen son nuestros padres, el padre y la madre, aunque en muchas ocasiones podamos conocer gentes que niegan el tener al padre o niegan el tener a la madre por desconocimiento de su propio sistema familiar, o porque muchas veces no hay la figura presente, sea del papá, sea de la mamá, y sin embargo existen. Somos el 50% de papá, somos el 50% de mamá, y la vida se las debemos a ellos. Gracias a ellos estamos todos aquí. Gracias a ellos estamos en esta parte de la vida y del planeta. Gracias a ellos estamos aquí, ahora, hoy. Y son las primeras figuras a las cuales debemos honrar y agradecer. A la par de todo esto, pues vienen todas las generaciones anteriores. Nosotros tenemos varias generaciones atrás en las que se han gestado pensamientos, conductas, repeticiones, secretos que transgeneracionalmente van pasando, y eso es lo que en algunas ocasiones nos hace preguntarnos: ¿por qué se está repitiendo esto?
¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué me sucede tal o cual, como lo decía yo en un principio? Y al adentrarnos en las constelaciones familiares y conocer de fondo, de alguna manera, el entorno familiar, el sistema familiar, y trabajarlo y sanarlo, se genera un cambio. Yo siempre expreso un ejemplo que es como una telaraña. Dentro de esa telaraña está entretejida y en el centro estamos nosotros. Al generarse un movimiento en el centro, se van generando esas vibraciones a todo alrededor de la telaraña y generalmente va a surgir un movimiento sistémico de energía, de cambio. Ya hubo el primer movimiento, que fue el central. Es también, ejemplificando de otra manera, un gran estanque de agua en donde el agua está calma, está tranquila, y nosotros le tiramos una piedra. Cuando la piedra cae en el centro, se empiezan a generar ondas vibratorias, se empieza a generar energía que hace que el agua se mueva, y esa piedra, digamos que es el hacer conciencia de las cosas que nos están trastocando el bienestar, que no nos hacen y no nos permiten sentirnos tranquilos, no nos permiten sentirnos en nuestro lugar, y no encontramos el camino. Muchas veces no entendemos por qué me siento deprimida o deprimido, por qué me siento triste, por qué tengo ganas de llorar, por qué se repite un síntoma frecuentemente, no solamente conmigo, sino con mis hijos, si es que tenemos hijos, por qué me relaciono con tal o cual tipo de pareja. Y en fin, una infinidad de preguntas que nos vamos formulando en el día a día y que vamos encontrando poco a poco respuesta en la medida que vamos introduciéndonos en nuestra conciencia y tomando fuerza para ir no solamente conociendo las emociones, sino su origen. El miedo, la tristeza, la preocupación, la angustia, pues son sensaciones y emociones que tienen su origen. Y este origen generalmente está implícito dentro de nuestra propia historia, dentro de nuestro propio sistema familiar. Cuando nosotros tenemos ya la conciencia de querer sanar y de querer encontrar el por qué o el para qué, nosotros en constelaciones decimos no un por qué, sino un para qué, porque un por qué implica buscar a un causante. No utilizo la palabra culpable porque no es, ya más adelante lo hablaremos, pero sí un causante. ¿Cuál fue la causa? Utilizamos el para qué. ¿Para qué nos está sucediendo todo esto o todas las vivencias que no nos generan bienestar? ¿Para qué está sucediendo? Incluso podemos poner un ejemplo, esta situación que estamos viviendo actualmente. En constelaciones hay una disciplina y una formación que habla de los síntomas y habla del por qué son esa sintomatología que tenemos muchas veces, porque lo que la mente y las sensaciones y emociones no hablan, lo dice el cuerpo. Entonces hay una plática muy interesante que en algún momento se dé la oportunidad de poder hacerlo, de qué representan los síntomas que se están reflejando en esta pandemia. No es el momento de podérselos explicar, pero con muchísimo gusto en programas posteriores lo podemos hablar, y del mismo análisis y de la misma explicación de qué es y qué representa cada síntoma, podremos identificar si nosotros nos vemos reflejados en esto, y digamos que automáticamente nos viene la tranquilidad de poder tener cierta paz respecto a sentir el origen de esa sintomatología y ver si la tenemos nosotros o no,
que está muy relacionada con las emociones. Algo que está presente realmente es el temor, es el miedo, pero habría que ver al miedo como un aliado, no como un enemigo, porque el miedo nos va a permitir ser previsivos, tener precaución, pensar un poco más y 2 veces lo que debemos hacer, tomar conciencia de lo que realmente tenemos que hacer para afrontar esta situación, pero verlo como un aliado, y verlo como un aliado, no como un enemigo. El miedo, viéndolo desde el punto de vista positivo, es algo que nos permite salir adelante con un mejor empeño. Bueno, retomando esto del tema de las constelaciones, todo tiene un origen en el sistema familiar, como lo dije, y habría que conocer primero qué son esas emociones, el origen, de dónde vienen esos miedos, las angustias, todo lo que ya dijimos, y ver a través de una constelación, ya sea grupal o sea individual, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, para poder tener 2 cosas. Una es mirar qué está sucediendo, cómo se fue formando, mirar lo que está pasando. Después, reconocer qué es lo que estamos mirando, reconocer la situación que está reflejada en la constelación. Después, agradecer lo que está pasando, porque está sucediendo para algo que va a ser en nuestro beneficio, si así lo queremos ver, si realmente tenemos la conciencia de sanación. Y finalmente, honrar lo que esté aconteciendo, honrar a los padres, honrar por la vida, darles las gracias, porque gracias a ellos, repito, estamos aquí. Y a través de tomar el lugar que nos corresponde en este sistema familiar, vamos a lograr el orden, el vínculo y el equilibrio. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos que he mencionado? El orden quiere decir restablecer o establecer el orden que nos corresponde en la familia. Por poner un ejemplo, hay muchas situaciones en las que por alguna circunstancia se pierde al padre o se pierde a la madre, hay varios hijos y uno de esos hijos, en el caso de la falta del padre, asume el papel del papá y deja el papel de hijo. Porque a la vez de asumir el papel de padre, también podría darse el asunto de asumir la situación de la pareja de la mamá, que quedó sola, quedó desamparada, perdió a su pareja. Entonces, ese hijo en algún momento puede asumir ambos papeles y pierde el papel que le corresponde, el lugar que le corresponde en la familia, que es el del hijo. Ahí ya no hay un orden estricto de lo que es el orden familiar, que cada quien tiene un lugar y ese lugar es el indicado. Después, el asunto del vínculo quiere decir la pertenencia. ¿A quién pertenecemos? Nosotros siempre pertenecemos y nos pertenece algo. Entonces, cuando uno no se siente perteneciente a un sistema familiar, a un círculo dentro del trabajo, dentro de la misma familia, cuando no hay ese vínculo que nos une, nos sentimos excluidos o somos excluidos muchas veces por la historia de la familia, porque se repiten constantes, porque posiblemente algún pariente sufrió lo mismo y pues no lo sabemos, porque también otro tema muy interesante en esto son los secretos familiares. Los secretos familiares son algo que se guardan con un recelo profundo en el corazón para que no se sepan, para que no se digan, y sin embargo, al ir poco a poco viendo el desarrollo de cada miembro de la familia,
nos podemos dar cuenta de que este miembro de la familia está repitiendo lo mismo que la persona que en este caso hubiese sido excluida. Porque muchas veces yo creo que posiblemente todos hemos pasado por esto, hemos escuchado a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, a la abuela decir, está haciendo lo mismo que hacía fulanito, está repitiendo lo mismo que hacía fulanito. Pero si ese fulanito, por decir respetuosamente lo digo, fue una persona excluida, va a ser la consecuencia hacia la persona que lo repite, va a ser no lo hagas, no está bien, no hay una buena consecuencia, pero si fue favorable, pues sí, se va a exaltar y se va hasta agradecer que esté siendo igual, ¿no? Pero no siempre es tan sano repetir las conductas de los demás por muchas cosas que iremos viendo poco a poco. Entonces, y el equilibrio es ponerse cada quien en dar y tomar lo mismo, en una línea vertical que sea completamente pareja, dar y recibir, sin tener ese afán de ayuda que nosotros en constelaciones lo conocemos como afán de ayuda, cuando uno necesariamente tiene el impulso irrefrenable de ayudar a todos y a todos con lo que se tenga. Muchas veces hasta privándose de las propias necesidades con el afán de ayudar a alguien. Entonces, ya ahí se rompe ese equilibrio entre dar y tomar, que debe de ser a la par, y bueno, pues uno debe de ayudar cuando la gente lo requiere y darlo de la mejor manera para que se pueda ir sanando poco a poco todo esto, y estoy hablando desde el punto de vista de constelaciones. Bien, ahora, ¿cuándo es recomendable constelar o hacer una constelación o empezar a conocer esta herramienta terapéutica? Cuando tenemos emociones que sentimos y no sabemos de dónde provienen, como lo comentaba hace rato, cuando hay angustias, enojos, rabias, miedos, pues emociones que no sabemos por qué me siento así, o de repente amanece uno, hoy me siento triste. Pero a veces es muy frecuente que amanezco, me siento triste, o tengo ganas de llorar. ¿De dónde viene? Conocemos esas emociones y esos sentimientos, pero no tenemos ese conocimiento del origen. Entonces, ¿cuándo es aconsejable recurrir a una constelación? Cuando tenemos algún tema nosotros mismos que no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, por qué tenemos problemas con el papá, con la mamá, por qué me llevo mal, por qué tengo una mal relación con mi mamá, por qué siempre me estoy peleando con ella, por qué siempre estoy peleándome con mi papá, por qué dejé de ver a mi padre, por qué dejé de ver a mi madre, por qué los alejo de mi entorno, por qué utilizo herramientas dañinas, no solamente para el padre o la madre, y por qué me voy tanto al papá y la mamá, porque son el origen, de ahí nacimos, y de ellos no solamente heredamos genética, ideología, heredamos muchos dolores y muchas emociones que en su propia historia ellos también tuvieron. Entonces, cuando no tenemos ese entendimiento claro con las relaciones con papá o con mamá, cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, no sabemos qué paso dar, cuando no tenemos una buena relación de pareja, o teniendo esa relación de pareja, hay conflictos permanentes, o no encontramos alguien con quien vincularnos afectivamente y amorosamente, porque tenemos alguna lealtad hacia la mamá o hacia el papá, según sea el caso, o tenemos esa relación con la pareja y hay conflictos permanentes, y después al poder ver esto en el campo del saber o en el campo de la verdad, como lo conocemos, nos damos cuenta que hay algunas implicaciones y hay lealtades que estamos repitiendo de los padres o de las generaciones anteriores, pero pues eso solamente viviéndolo lo entendemos y lo sanamos. ¿En qué otras ocasiones es recomendable? Cuando hay temas de salud,
cuando hay temas recurrentes de salud que tenemos un síntoma que se repite y se repite y se repite y se repite y no entendemos el por qué, no entendemos el para qué nos está pasando todo esto. Y hay ejemplos muy, muy significativos de trabajos en constelaciones donde ha habido casos en que nos hemos dado cuenta que esa sintomatología venía por un deseo de alcanzar a la mamá que había fallecido, porque hay emociones que no se dicen, como les decía. Entonces la sintomatología y el analizar el síntoma y ver su origen es muy importante. Eso también se puede trabajar en un taller. Cuando tenemos una migración, cuando vamos a salir de un país o de un estado a otro, cómo trabajarlo, hay que hacer una despedida previa de un lugar para ir al otro, dándole las gracias al lugar de donde estuvimos y abriendo las puertas del otro lugar para que haya un equilibrio y no salirse solamente, ya me voy, adiós, se acabó. Ya vine, aquí estoy. No, hay que hacer todo un proceso cuando hay una migración. También cuando hay duelos no resueltos, por ejemplo, el caso de alguien que pierda a un miembro de la familia, cualquier miembro de la familia, y no se pudo despedir de él, porque fue un accidente, porque fue una enfermedad que murió en un hospital. Miren, aquí haciendo un paréntesis, esta situación por la que estamos atravesando va a generar, y de hecho está generando, muchos duelos no resueltos, muchas no despedidas de las personas que se han ido, porque no hubo el acceso a ellos. Entonces el dolor es más profundo porque no hubo la oportunidad de poderle decir a esa persona lo que se sentía, lo que se quería decirle, darle las gracias tal vez, decir todas esas emociones, y pues se fue. Y no hubo esa oportunidad de poder verlo. Eso podríamos decir un ejemplo de un duelo no resuelto. Cuando haya, dije, migraciones, cuando hay temas de abortos, por ejemplo, y aquí lo ejemplifico de la siguiente manera. En un matrimonio pudo haber, no necesariamente que sea un matrimonio, sino la mujer tuvo un hijo, o en la pareja hubo un hijo y hubo un aborto. Hubo un aborto que no se contabiliza cuando vienen los hijos y sobreviven. Entonces, generalmente cuando se pregunta, ¿tienes hijos y cuántos? Bueno, tengo 3 o tengo 4. Y hay algún tema que surge en constelaciones y se vuelve a formular la pregunta. ¿Se pregunta necesariamente hubo abortos? Sí. Entonces, no son 4 o 3 hijos, sino son 3 vivos y 1 que falleció, o que murió, o que se abortó, o lo que haya sido intencional o no, pero formó parte de ese sistema familiar. Entonces, aquí es un tema todavía un poco más complejo, porque es un tema doloroso sobre todo para las mujeres cuando pierden un hijo y bueno, vuelven a tienen más descendencia. Hay que contarlos, hay que incluirlos como parte de ese sistema familiar. ¿Qué otro tema podemos nosotros también trabajar en constelaciones? Accidentes, violaciones, enfermedades, ya lo dijimos, la pareja, el no llevarnos bien con nuestros padres, el no llevarnos bien con los hijos, porque no solamente son los hijos los que no se llevan bien con nosotros, porque por su propia diferencia en edades y en épocas de vivencia, sino nosotros también no los entendemos, ellos no nos entienden. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que impide esa barrera de la comunicación y de tener claro un establecimiento de unas buenas relaciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo atora? Entonces, estos ejemplos
Pues pueden haber muchos, cada constelación, cada consultante, como los llamamos en constelaciones, son diferentes. Cada quien trae un tema distinto que aunque parezca que es el mismo, tengo un tema con mi mamá o tengo un tema con mi papá que me abandonó. Sí, pero el entorno es diferente, el entorno es distinto y cada uno tiene su propio razonamiento, su propia forma de trabajarse. En cuanto a temas laborales, también se puede trabajar la prosperidad, la abundancia. Bueno, también esto no solamente en el tema laboral, sino en el tema personal. ¿Qué está atorando mi prosperidad? ¿Qué está atorando mi abundancia? ¿Por qué no se me da un negocio? ¿Por qué no se me da un trabajo? ¿Por qué entro y tengo problemas con las gentes de mi entorno laboral? ¿Por qué fracasa un negocio? Si quiero abrir uno. En fin, también en el ámbito de empresarial esto es muy, muy útil, poder mirar y poder hacer un trabajo previo para poder llevar a buen camino todo, no solamente en lo laboral, sino en todos los temas que me he permitido comentarles. Bien, ahora vamos a entrar a ver qué son, más bien, cómo se trabajan las constelaciones familiares. Y para eso, cómo se desarrolla, les voy a pedir, por favor, que veamos esta primera imagen. Este es el taller y el salón donde yo realizo las constelaciones grupales. Bueno, en tiempos que no estábamos como ahorita. Ahorita es de otra manera que lo vamos a ver más adelante. Se colocan sillas alrededor del escenario y donde vemos la figura del árbol, generalmente hay dos sillas, que es la de el constelador y el consultante. En ese asunto todos los demás están sentados alrededor del campo, del saber, del campo morfológico, como lo llamamos nosotros también. Se coloca al consultante y se le pregunta cuál es el tema que vas a tratar. No se dice problema porque al mencionar la palabra problema, si ustedes les dicen, ¿qué problema tienes? No, pues yo no tengo ningún problema. No, o inmediatamente se va al aspecto negativo, porque el problema siempre representa esa idea de dificultades para resolverlo. Regresamos a la imagen y en este sentido, ahorita toda la gente que acude al taller está sentada alrededor. ¿Qué hace el consultante? El consultante expone su tema. Como consteladores vamos haciendo una batería de preguntas que son las mínimas para poder nosotros tener la claridad de cuál es el tema que se va a tratar y podernos nosotros adentrarnos dentro de nosotros mismos hasta llegar a lo que llamamos el campo vacío y poder tener esa capacidad de abstracción y de sentir y dejarnos fluir para lograr ese sentimiento y lograr sentir al consultante. Una vez que se tiene identificado el tema que va a trabajar, se le pide al consultante que elija dentro de las personas que están sentadas en el salón, que elija a los representantes que sean afines al tema. Vamos a suponer que está trabajando un tema con su mamá, que tiene una mala relación con ella y que ha empezado a sentirse mal. Algo, un ejemplo muy claro que lo vamos a ver más adelante, un poquito más detallado. Entonces, esta persona elige a un representante que represente, valga la redundancia, a su mamá. Otra persona que represente al síntoma, si es que así fuera. Y se colocan en el centro del campo, en el centro de esa parte donde vieron el tapete café. Se colocan y se dejan sentir. El consultante los va guiando el constelador los va guiando poco a poco para que vayan. Hay ejercicios de meditación, hay posiblemente música de fondo, pero se va dejando y se va dejando guiar y se van dejando guiar no con el pensamiento, sino con las emociones. Es dejarse sentir, dejar que fluya la información.
Y en un trabajo así se trabaja de tres maneras. Como consultante, que es la persona que está junto al constelador, como representante, que serían las personas que están en el centro del campo, y como observadores. ¿Por qué se trabaja de todo? Y obviamente uno como constelador también trabaja. Para esto es muy importante que yo mencione que todos los que nos dedicamos en las constelaciones familiares, previamente a estar certificados por una institución que avale los estudios, que tenemos un tiempo largo de estudios, debemos pasar por un proceso personal en donde tratemos todos y cada uno de los temas que nosotros tenemos como propios. ¿Esto para qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo el tema del consultante que estoy viendo en ese momento, es mi tema, y yo no lo trabajé, no hice un proceso de sanación, me voy a enganchar, me voy a ligar a ese tema, entonces yo ya no voy a ser lo suficientemente objetiva, porque me voy a enganchar y entonces ya no sirve, ya no es útil, ni es conveniente, ni recomendable que se haga así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de abstracción y de estar en un centro vacío, como lo decía hace rato, para poder tratar con toda la sensibilidad y la percepción limpias, digamos, el tema del consultante. Entonces, el tema que tenga el consultante puede ser atinente a cualquiera de los que están ahí. Puede ser lo mismo. Y muchas veces llegan las personas y dicen, es que no sé qué tema voy a trabajar. Generalmente lo que yo hago es las personas que no han pasado por una experiencia de constelaciones, lo dejo al final, para que pueda tener la oportunidad de ir viendo cómo son, cómo se desenvuelven, cómo se van manejando y pueda tener dentro de sus emociones poder encontrar el tema, y cuando ya llega su momento dice, bueno, sí, no tenía yo el tema con el cual iba a trabajar, pero a través de esto lo vi. Entonces, de estas tres maneras se trabaja y todas las personas sienten y van sanando emociones poco a poco. Esto es en un taller grupal. Ahora vamos a ver la imagen 2, por favor, y aquí nos vamos a dar cuenta que también hay la forma de trabajarlo a través de objetos. Yo estudié tanto la formación en constelaciones familiares grupales como la especialidad en objetos. La especialidad en objetos, trabajar con objetos, es algo muy útil cuando la persona no quiere abrir sus emociones ni tratar un tema delante de otras gentes. Previo a todo esto, previo a que se hace un taller grupal, pues se habla con las personas y lo que queda ahí se queda entre nosotros. Y además, de verdad se los digo, cuando la gente terminamos un taller, sale tan no ensimismada, sino sorprendida de lo que se pudo manejar, de lo que se pudo sanar, de lo que pudieron ver, que bueno, el tema del otro hasta se olvida. Entonces, hay personas que no son muy fáciles de abrirse a todas estas emociones delante de otras. Entonces, para eso están también las constelaciones con objetos, que a través de ellos se toman también a los representantes y se les va haciendo toda una introducción, meditación. Es un poquito más extenso trabajar en forma individual e igual de sanador, es un poquito más extenso. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? En un taller grupal, pues las personas expresan emociones y dicen, y uno les va diciendo las frases sanadoras, dependiendo de cómo sea el tema del consultante. Como con objetos se puede, es viable, se puede, y muchas veces es más cómodo para la persona hacerlo en la intimidad, en estar ellos solos, pero de que se logra el mismo efecto, se logra el mismo efecto a través de los objetos. Si vemos la imagen número 3, por favor. En esta imagen, esta fue una constelación real. En este
en esta constelación era el tema de pareja. Era una pareja que no se decidía, no tenía la certeza de dar el paso, porque así fue literalmente lo que expresaron, de dar el paso para seguir adelante en el camino de la relación de pareja, de la relación de llegar a tener ya un matrimonio consolidado y posteriormente tener hijos. Entonces no había como esa seguridad y esa certeza, no había esa confianza para poder hacerlo. Ambos venían de matrimonios anteriores y no era fácil volver a tomar una decisión de volver a tener un matrimonio y fallar. Digo, eso es comprensible cuando hay un fracaso matrimonial previo, ¿no? Entonces, esta constelación fue muy bonita porque se hizo con objetos. Después de todo lo que se trabaja, lo que se dice, las frases de sanación, se logra la imagen de solución. En esta imagen de solución podemos ver que están los dos tomados de la mano y están viendo sobre una huella, que es otra forma de trabajarlo a través de FOMIS, están parados viendo hacia adelante, hacia el futuro, hacia dar juntos ese paso que no se atrevían a dar por las dudas, los temores, las mismas lealtades que tenían hacia otra parte del sistema familiar, cada uno por su parte. Entonces, esa constelación fue muy bonita porque finalmente dieron el paso. Dieron el paso y se encaminaron hacia algo que querían lograr y lo lograron. Vamos a ver la figura 4, por favor. Aquí estos son ejemplos para que ustedes se den una idea cómo se trabaja con los objetos. Y en este caso era el tema de un padre alejado de sus hijos y con una mala ruptura en su matrimonio. Pero también había una implicación emocional y una repetición de conductas muy semejantes al papá del consultante. Entonces, en todo el trabajo, en la medida que fue avanzando y en la medida que se fue dando, si pudieran, aquí está la imagen, el consultante fue primero trabajando con su padre el tema de todo lo que había estado asumiendo de él y por él, y de las conductas que estaba repitiendo. Y finalmente se hace un ejercicio donde el hijo, que era el consultante, agradece a su padre por la vida, agradece por las enseñanzas, le da las gracias por todo lo que aprendió y le devuelve lo que no le corresponde al hijo, en este caso al consultante. Traduciéndolo es, devuelve todas las cargas que él estaba teniendo a cuestas y que no le correspondían. ¿Por qué? Porque las estaba asumiendo como propias, las estaba asumiendo como conductas repetitivas del padre. Entonces aquí se hace todo un movimiento de los objetos. Hay un tablero que aquí no se puede, bueno, sí se ve, es un tablero blanco, en donde se va dando vueltas, ahorita se los explico de otra manera. Y finalmente el hijo va y le agradece al papá por la vida. El padre ya había fallecido hace algunos años y le devuelve lo que no es de él. Le da las gracias, le pide la bendición para hacerlo diferente y seguir adelante. También hizo el trabajo de agradecerle a la expareja los años, los hijos que tuvieron, las vivencias que tuvo y bueno, reconocer. Bert Hellinger dice, y tiene un libro que se llama Reconocer lo que es. Hay que reconocer las situaciones como son, para qué se están viviendo, para qué se dieron así. Reconocer lo que es. Entonces, aquí había también una cuestión, una implicación de otro tipo,
muy fuerte, emocional, en donde no se había la oportunidad de haberle dicho gracias por la vida que tuvimos como pareja, por los años juntos, y agradecerle por los hijos que tuvieron. También le da las gracias, le entrega lo que no le correspondía, y ella sale del campo, ¿no? Y él trabaja con los hijos, mencionando a cada uno de ellos y diciéndoles, pues, platicando, porque esto se vuelve un diálogo y se les va diciendo a través de las frases sanadoras qué es lo que representó cada uno de ellos para su padre. Si vemos, por favor, la imagen que sigue. Y aquí es lo que nosotros llamamos la imagen de solución. Después de hacer todo este movimiento que explicamos, finalmente queda el padre con los 3 hijos, esperando que haya la apertura, que haya el camino, pero también cerrando un ciclo que si no era sano ni conveniente, pues se va a cerrar de la mejor manera. Por eso se utilizan, o en este caso, se utilizaron los corazones que se ven ahí, para que no haya esos resentimientos, esos corajes, frustraciones, rabias, todo lo que se genera en las relaciones humanas. Y se colocaron estos corazones para que finalmente esta imagen de solución sea positiva en el sentido de poder lograr el restablecimiento de la relación, y si no es así, pues finalmente que haya un cierre adecuado y un cierre en paz y tranquilidad para el consultante. Esto es lo que nosotros llamamos imagen de solución, después de hacer todo un proceso. Hasta aquí es esta imagen de estas constelaciones reales. Si me permiten, aquí tengo un ejemplo de cómo se trabaja con este tipo de material. Como ven aquí, esto es muy poco lo que es, pero hay infinidad, se puede trabajar con cualquier objeto, y se colocan en un tablero blanco. Se van colocando, por ejemplo, si fuera un tema ahorita de un consultante que tiene una mala relación con su hija, pues se coloca a la consultante, se coloca al hijo, y vamos a suponer que hay un alejamiento por rabia. Entonces se pone algún representante que representa la rabia. Esto después se va cambiando en la medida que se va viendo y se va avanzando en el tema. Todo esto se coloca, todas estas figuras que las va eligiendo el consultante, las va poniendo de la manera y las va colocando en el tablero. Nosotros nos damos cuenta dónde las coloca, cómo las coloca, hacia dónde miran, si le movió los brazos, si volteó la cara, si por ejemplo puso esta figura, digamos, en el caso que decía es la mamá, pone al hijo y él se pone así. Aquí pues es muy claro que el hijo le está dando la espalda a la mamá. Habría que ver cuál es la historia y qué es lo que está sucediendo. Entonces cuenta mucho cómo se coloque en un tablero en el que nosotros lo vamos leyendo. Lo vamos leyendo dónde fue colocado, se le da vuelta al tablero para que tanto el consultante como nosotros como consteladores vayamos viendo qué hay, hacia dónde ve cada quien, porque no es lo mismo tener esta dimensión que al dar vueltas se puede ver a través de todos las dimensiones cómo están colocadas esas figuras. Entonces, esto es como un pequeño ejemplo de todo lo que se puede utilizar en un taller. Son figuras, hay de todo tipo de figuras, hay de maderas, hay grandes, hay estas que no se mueven, que son fijas. Esta, por ejemplo, representa, es como una maletita, ¿se ve? ¿Sí, verdad? Como una maletita chiquitita, en donde esto puede representar la devolución de las cargas, de todas las cosas que se vienen arrastrando del entorno familiar o del sistema familiar, y se le devuelven a quien corresponden. En fin, son muchos ejemplos que no se podría decir a grosso modo o tener una línea igual, porque cada tema es diferente, a pesar de que sean relacionados con el papá, con la mamá, con los hijos.
cada problemática es distinta. Entonces, a través de estas dos formas de hacer un trabajo de constelaciones, sea grupal, que ahorita, bueno, pues no se está pudiendo por la misma situación pandémica que tenemos, sí se pueden hacer a través de Zoom o de otra plataforma, ya sean grupales o sean a través de objetos. Entonces, si vemos por favor la siguiente imagen, este es un ejemplo, bueno, seguramente ya todos hemos visto infinidad de veces las pantallas así, todos los cuadros de Zoom, pero digamos que esta es una forma de poder hacer una constelación grupal. Hay maneras, se va haciendo, se eliminan a los que no participen, en fin, y los resultados son realmente sorprendentes. Hay un cambio de emociones, de sentimientos, de conducta, y sobre todo hay algo bien importante, es una toma de conciencia y un dejar de pensar y dejar de razonar acá y bajarlo al corazón y dejarse sentir qué es, tomar conciencia de eso, y como decimos, poco a poco van cayendo los 20. Esto no es un efecto que sea, ya hice la constelación y ya salí y soy otra persona. No, pero sí hay un cambio físico, porque lo vamos apreciando. Las personas cambia incluso el color de su tez, cambia muchas veces la forma de hablar, la forma de comportarse, su mirada cambia. Hay un cambio inmediato, hay un cambio. Poco a poco, a través del tiempo y de repetir otra constelación en otro tema o seguir en este enfoque de tratamiento de temas, va cambiando y van cayendo, como decimos, los 20, esto era así por esto. Entonces, esta es una forma de ir trabajándolo y sanando, pero conociendo las emociones, todas las conocemos, pero entendiendo el origen, de dónde viene, y tomando conciencia de lo que no es tan lo lindo y lo no tan lindo de todo lo que vivimos. Entonces, a través de esta modernidad que tenemos, esta es la forma de trabajarlo en grupo, y también es la forma de poderlo trabajar individualmente. Individualmente, pues no tengo yo una diapositiva, porque pues para esto hay que respetar lo que cada persona diga. En este caso, bueno, pues son personas que lo aceptaron así, pero finalmente o sea, hay un voto de confidencialidad, vaya. Entonces, incluso en lo que les decía, en el taller grupal, pues todo mundo hacemos ese voto de confidencialidad de que lo que se trató ahí se trató. Y además es tan intenso y tan fuerte el trabajo que hace cada quien con su propio tema, que pues los demás temas se olvidan y van dejándose. Sin embargo, se va aprendiendo, se va quedando dentro y van empezando a caer todas las emociones y entender realmente el origen de las cosas. Estas son las formas de trabajar las constelaciones. Este es el beneficio de tener un trabajo a través de un ejercicio, ya sea grupal, cuando podamos hacerlo. Sin embargo, se puede hacer grupal a través de las plataformas Zoom y todas las que existen. También es una forma de trabajarlo a través de estas mismas plataformas en constelaciones individuales. Y realmente el beneficio que se obtiene a través de trabajar todas las temáticas que nos impiden ese bienestar es incomparable. Es realmente muy sanador, porque va uno aperturándose y va uno entendiendo el por qué y el para qué estamos aquí ahora hoy. El proceso personal que cada uno tiene es el que nos lleva a esta situación de conciencia, porque todos finalmente, para llegar a este proceso, y hablo en plural, pero voy a hablar en lo personal, para yo llegar a esto tuve que haber pasado por un proceso y también haber tenido muchas cuestionantes que yo no identificaba y que no entendía el para qué se estaban dando, ¿no? Y sin embargo, poco a poco, a través de constelaciones familiares, mi vida dio un giro diferente.
me ha permitido ser mucho más consciente, resiliente, aceptar las cosas como están siendo, sin buscar o tratar de generar un culpable. No. Todo mundo tenemos dentro de nosotros la propia respuesta a todas estas temas que no podemos entender. Algo muy importante que es importantísimo decirlo, es que no solamente es trabajar en una constelación el tema de papá o de mamá porque sean los que nos dieron la vida. No, muchas veces se pueden presentar temas que no están directamente relacionados con ellos, sino que vienen de generaciones, como lo explicaba hace rato, pero ahora lo detallo un poco más, que vienen de las abuelas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, las abuelas maternas tienen mucha conexión con la nieta. No es que se salten a la mamá, pero sí hay una conexión más directa con la nieta. Entonces, muchas veces, posiblemente en sus propias historias, puedan haber escuchado que lo que está viviendo una hija lo vivió también la mamá, y de alguna manera lo vivió la abuela, y de alguna manera lo pudo haber vivido la bisabuela. Entonces, en ese sentido, la línea de trabajo es la línea de la mamá, la línea materna, toda la parte femenina del sistema familiar del consultante. También hay otra parte en donde viene todo por el lado del papá. Todos tenemos implicaciones tanto con papá o con mamá o con las líneas que vienen directas de ellos. Miren, hay un caso, por ejemplo, en donde hay una repetición de conductas, hablando de la línea de paterna, en donde actualmente esta persona está repitiendo lo mismo que hizo su papá, lo mismo que vivió su papá, pero a la vez esta vivencia que tuvo el papá viene de una generación anterior, que era el abuelo. Entonces, cuando este consultante trabajó este tema, se le pidió que tenía que hacer un ritual, porque esto también es otra parte muy bonita que vamos a tocar en programas posteriores, los rituales como apoyo a las constelaciones familiares. Un ritual en la línea paterna para cortar esa secuencia de eventos que se venían repitiendo. Yo ya no tuve conocimiento si se hizo o no se hizo, pero en esa constelación surge esta necesidad de cortar, no necesariamente con la primera generación que son los padres, sino más atrás y posiblemente mucho más atrás. En esto no se alcanza a distinguir muy bien la marca que está aquí, el logo, que es el de aquí, ahora, hoy. Es un árbol que fue concebido precisamente así. Es un diseño de su servidora, es una marca registrada, y si se puede ver, podemos ver en la parte de abajo, es un árbol que representa el genograma o el árbol genealógico, en donde está dos personajes, la mujer y el hombre. Está muy lejos para poderlo, pero se los explico. Ahí está. En la parte de abajo hay, del lado izquierdo de su pantalla, está una figura con un cuadrito que es como se representa en constelaciones familiares al hombre. En el lado derecho está la misma figura con un círculo que representa a la mujer, que es como representamos nosotros a la mujer. Y arriba de cada uno de estas dos figuras, hay un cuadrito y un círculo que representan al papá y a la mamá del hombre y al papá y a la mamá de la mujer. Arriba de cada circulito se repite lo mismo. Un cuadrito, un circulito que es el papá y la mamá, y así sucesivamente. Viéndolo en este terreno, podemos ver que las dos figuras que están en el pie del árbol somos nosotros en el presente. En la primera línea son los padres, en la siguiente son los abuelos, la que sigue son los bisabuelos, la que sigue son los tatarabuelos, y para arriba son los chosnos y todas las generaciones que tenemos. Entonces, este árbol y esta imagen, esta marca fue concebida así por lo representativo de lo que significa.
tenemos arriba de nosotros a todo el árbol genealógico que nos podamos imaginar. Ahí somos multiplicados, nada más multipliquemos, en la primera son 4, después son 8, después 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. O sea, tenemos miles de historias atrás de nosotros que nos han ido forjando y de las cuales tenemos vivencias. Entonces, bueno, pues estas son las constelaciones familiares y yo les invito a que sigamos, que tengamos esa conciencia de querer sanar para poder liberarnos y soltar tantas cosas que no entendemos, que no sabemos, pero que a través de constelaciones familiares lo podemos lograr. El próximo 5 de septiembre voy a tener un taller a través de Zoom. La información se las podemos proporcionar con mucho gusto a través de la página de Facebook o preferentemente a través de vía WhatsApp, en donde podemos, yo les puedo decir el tema, el costo, que es mínimo. Ahorita estoy tratando de hacer lo mínimo por la misma situación y porque lo primordial ahorita es tratar de ayudar a la gente que así lo quiera poner. Está apareciendo en la pantalla el número de WhatsApp. Esto va a ser el 5 de septiembre por la tarde. Es sábado 5 de septiembre, si mal no tengo la fecha, si es sábado 5, de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Son más o menos 2 o 3 horas de taller, dependiendo del número de gentes que se inscriban. Y bueno, pues podemos trabajar temas de cada quien referidos a la situación emocional, como estamos ahorita en esta contingencia, como estamos en esta situación, qué síntomas tenemos, cómo ha sido la convivencia con nuestras parejas, cómo ha sido la convivencia con nuestros hijos, con el entorno en el que estamos, qué queremos sanar, qué queremos ver y cómo podemos generarnos un ámbito de más tranquilidad, de prosperidad, de paz, sobre todo de paz, pero de mucha prevención también y principalmente de invocar y generar la luz de la salud. Esto es lo que puedo decirles. Estamos ya a punto de terminar. La próxima semana tendremos otro programa con otro tema y tendremos también invitados en programas subsecuentes y les agradeceré y quedaré muy reconocida que sus comentarios y opiniones, y si quieren saber específicamente algo sobre algún tema, estoy a sus órdenes en la vía del WhatsApp, en Facebook, y pues eso es todo. Les agradezco su tiempo, su escucha, y nos veremos el próximo viernes con nuevos y enriquecedores temas en este programa hecho para tu bienestar. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias por su escucha y atención, y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy, o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.